Advertencia. La producción de este programa no se responsabiliza si después de concluir el mismo producen cambios inexplicables en la actitud de los individuos como trastornos mentales, escupirle al directo y mear al celador o golpear a un mocoso con un bate de béisbol. Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien, que la estén pasando bien. Y el tema de este video se trata de por qué no volvía a asistir a una iglesia pentecostal a la que yo asistía y el por qué me volví ateo. Es muy simple. Empecé a leer la Biblia completa, tanto así como muchas personas que piensan igual que yo. Eh, Primero es por la hipocresía, esa es una de las tantas, pero ese no es el tema a tratar. El tema, eso es, dejémoslo por apartecito, sino que se trata de las enfermedades y los supuestos milagros que hacen estos pastores o sacerdotes y en la misma Biblia. En los evangelios de Lucas y creo que Marcos, que son estos de acá, están esos pasajes donde que Jesús curó a leprosos, pero esto no es así la cosa. Esto simplemente es una enfermedad, como sabemos que la lepra es causada por la bacteria Mycobacterium leprae. Es una enfermedad que no es muy contagiosa, pero sí tiene un largo periodo de incubación, tiempo antes de que aparezcan los síntomas. Pero los niños, como sabemos, son más propensos que los adultos en contraerla. La única manera de hoy en día que se puede tratar la lepra es con este tipo de medicamentos. Ahora, tiempos atrás, hace 2000 años, ¿cómo una persona va a curar este tipo de enfermedad que en esa época era mortal de solo ponerle las manos o darle un abracito o algo así y decirle, no, ya estás curado? Eso es imposible en la vida real. Estamos realistas, en la vida real eso no puede ser así. Cosa que eso me captó la atención y es una mentira. Segundo, hay otros temas a tratar de que uno que es en Juan, este de aquí, nos dice que Jesús obra milagros y que los que piensan hacer milagros van a obrar milagros mucho más grandes. Pero nunca he visto un pastor en la realidad, un sacerdote, hacer este tipo de milagros. Dicen, no, es que estás curado, o lo levantan, como en anteriores videos que he hecho, levantan a personas que supuestamente están paralíticas o supuestamente están enfermas de un cáncer o inclusive un cáncer de graves que no tienen arreglo, pues que no tienen ya tratamiento, ya son terminales, o de enfermedades como el VIH, que es incurable si no se trata con medicamentos. Y eso prácticamente fue otra mentira más que yo me di cuenta. No solo también, aparte después de lo que hace supuestamente este Dios en el Antiguo Testamento y eso es el Nuevo Testamento y lo que hizo este Jesús y bla bla bla, como la mentira, y también en el Antiguo Testamento es como matar personas inocentes y un montón de cosas que deja que pensar. Y esa fue una de las tantas razones porque me pareció como horrible, como abrí conciencia de lo que estaba pasando y me sentía culpable por ver esos sinvergüenzas haciendo ese tipo de cosas. Y obviamente yo ya no soy partidario de la superstición y menos de este tipo de milagros. Simplemente me basé más que todo ya en la realidad y también otro versículo
Es este de aquí donde supuestamente Jesús cura a los paralíticos, pero en la vida real, ¿cómo es posible curar una persona que tiene un daño permanente, digamos un daño grave en la columna, que lo deja paralítico de por vida? Es permanente, inclusive con enfermedades como la esclerosis, la esclerosis amiotrófica lateral o lateral amiotrófica y el síndrome de Lockheed, que prácticamente son personas paralíticas de pie a cabeza y necesitan de computadores o máquinas para poder hablar, o si no tienen dinero se tienen que prácticamente comunicar mediante un abecedario y con los movimientos oculares. Pero a veces este tipo de padecimientos permanentes eh, hasta paraliza los ojos. Inclusive personas ciegas, como aquí, sin hacer una cirugía láser o una cirugía ambulatoria como es una facomulsificación para extraer las cataratas, que son estas de aquí. Simplemente sanando con las manos o poniendo las manos en los ojos así, eso es imposible en la vida real. Al menos que se someta hoy en día a una cirugía. Antes de 2000 años eso era imposible. Eso era imposible. Así de simple. Simplemente son cuentos arcaicos, cuentos supersticiosos que no tienen ninguna veracidad. Y hay personas que dicen que no, es que todo lo que dice la Biblia es verdadero. Y esto para mí es simplemente hipocresía y a la vez sea o no sea de manera inconsciente lo dicen o lo dicen de forma consciente o inclusive se lucren con dinero con personas que son muy vulnerables a sus sentimientos y todo eso. Y para mí me sentía como culpable diciéndole, yo decía lo mismo a este tipo de cosas. Y prácticamente cuando me empecé a dar cuenta, a despertar los ojitos, me sentía culpable de hacer ese tipo de cosas. Me di cuenta y prácticamente la realidad fue muy diferente y a medida del tiempo empecé a cuestionarlo, me volví, digamos, deísta, luego de ahí panteísta y ahí pasé al budismo, pero no me parecía como correcto, y de ahí al agnosticismo y tú al ateísmo. Así de simple, y vi la realidad de las cosas. Y esto prácticamente, cuando veía a sus pastores diciendo, no, es que estás curado de yo no sé qué cosa, de una gastroenteritis o de una eh, enfermedad X enfermedad, si no son capaces ni de curar una gripa con el sana culita de rana, con esas estupendas, entre comillas, sanaciones, diciéndolo de una forma eh, sarcástica. Y eso es así, las cosas son así, me di cuenta de la realidad y por eso puse en tela de juicio esas iglesias, todas las iglesias, inclusive esa religión y esos supuestos actos de fe o actos de milagros, esos actos milagrosos, bla, 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 que para mí eso es lo mismo que hacer chamanismo. Para mí es como un chamanismo religioso, prácticamente lo mismo, que supuestamente le limpian las malas vibras, diablos y cosas inexistentes. Así es simple. Y otra de los casos también interesantes es que supuestamente le venden
le venden a uno un efecto placebo de que uno se va a ganar el paraíso si uno obra bien. Un paraíso celestial que supuestamente le dicen no, que es muy bonito, que es un lleno de arcoíris, de florecitas y bla bla, que vas a tener una casa en ese supuestamente cielo, paraíso. Y prácticamente eso es como venderle una casa imaginaria a las personas sin demostrarlas. ¿No? Si yo vendo, digamos, si yo les vendo tal cosa, una casa o un carro, sin demostrárselos, prácticamente me dicen, y sin, les digo, vendo un automóvil Mercedes-Benz último modelo 2017 con todas estas características, pero no muestro las fotos y me dicen, consígneme la plata, el dinero en mi cuenta bancaria y yo se lo mando. Y si no se lo mando, ¿qué pasaría? Prácticamente eso sería un fraude y un chantaje. En este caso, una estafa. Y para mí eso es un fraude y un acto grave que es contra digamos, ¿cómo les podría decir? Como un chantaje emocional a las personas que se dan cuenta de que han sido estafados por mediante un fraude que no tiene palabras de explicar. Discúlpenme, fumo un cigarrillito. Y eh, eso para mí simplemente es sinónimo de, me sentía como hipócrita, me sentía horrible, inclusive me ofrecían es que ser pastor, ser predicador, y yo no lo quise, porque ya me empecé a dar cuenta de que, de que estafa a las personas, así de simple, y no tiene razón alguna, no tuve, empecé a razonar, y como también me metí a estudiar las ciencias naturales y todo esto, inclusive estoy planificando hacer eh, mi doctorado, inclusive una maestría, no estoy todavía en esos planes y prácticamente cuando terminé mi carrera me sentí como más libre y usando la razón y más que todo como el método científico y aprendí mucho de las falacias y este montón de cosas que prácticamente deja también en tela de juicio lo que era el Génesis y un montón de cosas como vivir como personas que vivieron 930 años o más o 700 años como era Matusalén o Adán o Eva, yo no sé. Y eso prácticamente empecé a hacer eh, eh, en el Génesis, digámoslo así, tomé versículos y empecé a compararlos y pum, caí al Apocalipsis, en un versículo que dice eso, y me sentí que ¿quién es el mentiroso de la historia? Pues prácticamente ahí se ve en el Génesis eh, de, de entrada que el mismo Diosito, ese Diosito imaginario de ustedes, sí, miente. Primero porque supuestamente la serpiente decía que no iban a morir y pum, no murieron, vivieron 900 años más. Y ahí esa es una mentirita piadosa del supuestamente ese Dios. Se le fue pues, el tiro por la culata y prácticamente eso no me gustó.
y prácticamente empiezan a decirle unos sermones muy lindos, muy poéticos, pero en la realidad hay que ser realista. Otra de las cosas que también me forzosamente por el tiempo fue una cosa despaciecito por escalas que prácticamente es la vida post-mortem, eso que le enseñan a uno en la catequesis, en las religiones, catequesis, o bla, 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 y en eso de actos de fe. Uno sabe que en medicina la muerte clínica y muerte biológica son dos cosas diferentes, una es reversible y la otra no. Entonces, como les dije, que eso es como venderle una casa imaginaria o creer que existe la casa invisible del gigante volador que vive en una nube del cuento de Juanito las cevichelas mágicas. Empecé a hacer como esos paralelismos con esos cuentos, inclusive a probar la pantera rosa en la realidad, cosa que es imposible, y me di cuenta de que la vida después de la muerte no existe. Como les dije en el 2008, inclusive en el 2003 estuve muy grave de salud, más que todo en el 2008, y ahí empecé a analizar las cosas que me forzó más a ser mucho más escéptico a este tipo de asuntos de la religión y eso que le enseñan, prácticamente porque no hay evidencia eh, de ese tipo de asuntos eh, que le lanzan como cuentos poéticos, que simplemente se le ve la fantochada y la mentira. Y yo, la verdad, yo que soy una persona honesta, y ya cuando me di cuenta, y al lanzarle este tipo de argumentos, comentarios a las personas que son muy religiosas, y le hacen, les cuestiona sus pensamientos y sus creencias, y lo lanzan a un infierno, a crujir de dientes, a, le empiezan a decir que uno es el propio diablo, el propio demonio, y un montón de cosas que no tienen sentido. Entonces prácticamente eh, es como irónico, y a la vez prácticamente me sentí cuando empezaba a decir lo mismo, cuando era, digamos, religioso, era cristiano y todo eso. Y eh, es simplemente una tontería decir, estimularle a la gente y darle pánico a la gente de que se van a ir a un infierno inexistente, a sufrir y un montón de cosas. Por ejemplo, en el otro caso que también es muy polémico, es acerca de las personas que cometen delitos muy graves, pero ahí está la cárcel, le da su veredicto, le dan su pena perpetua, su condena perpetua y a veces también la pena de muerte. Entonces yo creo que eso es suficiente castigo a estas personas que cometen los delitos, que luego se arrepienten o si mucho sufren una paranoia que no, o no se arrepienten de eso, sea por lo que sea. Y yo creo que eso, ya después de decirle que después de la muerte van a sufrir más y van a sufrir un tormento eterno, y prácticamente eso ya es mucho peor que lo que cometió un violador o una persona que prácticamente lo condenan, que dicen pudras en el infierno, bla, bla, bla. E inclusive es hasta inquisitorio en casos de que uno se va a lugares de Medio Oriente, digámoslo así, teocráticos, y lleguen a uno a cuestionarle la religión y le dan la pena de muerte, si mucho le dan latigazos y lo meten a la cárcel, a una cadena perpetua que es injusta. En este caso, por lo mismo, las personas que también, digamos,
y una cosa hipócrita que supuestamente que este Dios le parece abominable que las personas que condenan a los adivinos de la suerte del tarot, digámoslo así, más sin embargo estas personas están haciendo lo mismo. Estos pastores, los rabinos y bla bla bla, hacen lo mismo, venden superstición también. Es hasta irónico y es prácticamente una farsa. Me sentí como un mentiroso y ya pues me arrepentí de eso. Prácticamente me arrepentí y me di cuenta de la realidad. Y esas son las razones porque yo ya soy libre pensador y me siento más maduro, me sentí que maduré, dejé eso, inclusive me sentí extraño, una sensación extraña al principio y hasta me dio hasta náuseas, porque en uno de los libros de esa Biblia, en Lamentaciones, otro caso, en Lamentaciones dice que se practica el canibalismo. Inclusive en otra que es en, creo que es en Reyes, no recuerdo bien, en ese otro libro, que también este Dios eh, dice que debe hacer una especie de hoguera a su propia hija, digámosle que era, se llama Sheila, creo que era, con un fulano, que tenía que hacer sacrificio humano. Listo. Ahí están fuentes externas que hablan que directamente que si fue sacrificada como en la hoguera, quemada, y prácticamente eso me hizo dar náuseas, como estuviera así de esta magnitud, digámoslo así, como en un piloto, digamos, me pongo verde del vómito y bla bla, y eso eh, dije, no más, no más, no más, y punto. Así me volví lo que soy ahora y me siento más tranquilo, mucho mejor, maduré, tomé la razón que en vez de la fe, porque fe es creer sin evidencias. Si uno utiliza la razón, uno empieza a cuestionar y se da cuenta de la realidad. Punto. Eso es todo. Y esas son las razones mías porque me volví ateo. Cuídense bastante y a los que quieran ver esto, ya lo saben. Cuídense bastante y hasta pronto.